el uso de los existentes. Y ahí es evidente que numerosos grupos que se sienten reprimidos, homosexuales, la gente que tiene un cierto color de piel, gente que se siente discriminada por su origen étnico, entonces reivindican derechos humanos para mejorar su posición, lo cual es lo usual en la historia de la humanidad, y seguramente vamos a ver en las próximas décadas una expansión aún mayor de la gente que busca derechos humanos. Pero aquí ya se nota el problema principal. Como los derechos humanos, desde 1948 hay esa Declaración Universal de las Naciones Unidas, firmada también y ratificada por Arabia Saudita y otros países que se dedican sistemáticamente a violar derechos humanos, esa tradición tiene un gran prestigio. Entonces, la gente que quiere astutamente, subrayo, astutamente, defender sus intereses materiales, hacen pasar intereses particulares como si fueran intereses generales y estos como si fuesen derechos humanos. Por lo tanto, aquí también hay claramente una utilización instrumental de los derechos humanos para defender intereses. Sobre ese tema me gustaría, que era lo que casualmente te había preguntado anteriormente, es los segmentos cuando detentan el poder van direccionando realmente que, o cuando no detentan, o cuando se constituyen en grupos de presión que pueden torcer políticas en función de una interpretación de lo que ellos se supone que es el derecho humano. Me gustaría, vamos a ver un pequeño corte y volvemos enseguida. 2 minutos, estamos con ustedes. Carnaval está llegando y es tiempo de festejar. El grifo vamos cerrando, usar pero no abusar. Festeje y tenga en cuenta, usar pero no abusar. Cooperemos en el cuidado del agua. Usemos el agua con responsabilidad. No la malgastemos, pues. El agua es el gran mecanismo que pone la vida en movimiento. Cooperándonos, Saguapac, el agua de todos. Festeje y tenga en cuenta, usar pero no abusar. La unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas Sociales y Relaciones Internacionales de la UAGRM, Escuela Superior de Leyes, tiene la siguiente oferta académica: doctorado en Derechos Humanos, maestrías en Derecho Empresarial y de los Negocios Internacionales, Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Penal, Derecho Financiero y Tributario, Derecho Indígena y de Urbanismo y Planificación. Mayores informes en el edificio de la unidad de posgrado, ubicado en el campus universitario, Avenida Centenario y Segundo Anillo, o al teléfono 335-4661. Hola, ¿qué tal? Estamos en Tumpa en Televisión, estamos conversando con el filósofo Felipe Mansilla, que viene de La Paz, y Rubén Darío Cuellar, que es el director de la Fundación
¿Director o presidente? Yo soy el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos. Del Observatorio de Derechos Humanos, Sí. de la Fundación Nueva Democracia. Estábamos viendo el tema de los estamentos, que es una preocupación de quién define lo que es derecho humano o no, porque ahí se funda todo. De pronto uno puede leer y puede observar, digamos, preocupaciones sensibles a sufrimiento o a los mismos derechos como derechos de una persona. Sube un gobierno o sube un estamento y esos derechos dejan de ser, pierden vigencia y se los modifica prácticamente omnímodamente, como ha ocurrido en varias partes de acá del mundo occidental. El Estado, amparándose en el Estado, Rubén Darío, quienes detentan ese poder van interpretando. Acá, en lo que va de este gobierno, ¿hay modificaciones sustanciales? No, gracias a Dios, en el año pasado, a principios de año, el gobierno hizo mucho énfasis respecto a la posibilidad de denunciar el pacto que nos obliga a someternos a el control, si se puede llamar así, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy en concordancia con lo que planteó Rafael Correa y en su momento el extinto Hugo Chávez, de desconocer, de denunciar los tratados y desconocer la capacidad de la Comisión Interamericana de intervenir de alguna manera o de conocer este tipo de procesos. Pero tu preocupación tiene que ver con un hecho de que el sistema de protección es un sistema en construcción. Como decía el profesor Mancilla, a partir de que el 48 se adopta la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal, y como su nombre lo dice, es una declaración. Por lo tanto, no tiene ningún efecto jurídico real para los estados que la adoptan. Cuando lo contenido en la declaración se vuelve ley para los estados, cuando cada estado individualmente incorpora la declaración en su legislación nacional y dice: lo dicho en la Declaración Universal regirá con preferencia mis leyes ordinarias o algo por el estilo. Entonces, Naciones Unidas va construyendo todo un sistema de protección. Convenio contra la tortura, tratos crueles e inhumanos, convenio contra la explotación sexual, convenio contra los derechos. Es decir, va generando una serie de instrumentos especializados que son los que al momento de ser ratificados por cada uno de los estados se convierten en obligación, en norma obligatoria para su cumplimiento. Bolivia es uno de los países latinoamericanos que ha suscrito la mayor cantidad de convenciones y acuerdos y tratados sobre la vigencia en materia de derechos humanos, tanto en el nivel subregional, o regional mejor dicho, el nivel de la OEA, como en el nivel de Naciones Unidas. Por lo tanto, a pesar de lo que haga el gobierno, la capacidad que tienen las personas que viven en Bolivia, no solamente los ciudadanos bolivianos, sino cualquier ser humano que se encuentre en este país, de denunciarlo, de llevarlo a los comités, de llevarlos a las comisiones, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es real. Ahora, es un sistema, el sistema latinoamericano, bastante pesado. Entonces, no es que... ¿Es pesado? ¿Por qué pesado? Porque nosotros... ¿Hay otro lugar que es más ágil? Por ejemplo, la Corte Europea. Lo que pasa es que la Corte Europea funciona el año redondo con jueces, con un número de jueces suficiente que trabajan a tiempo completo. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos sesiona por periodo, 2 periodos al año, 3 semanas o 4 semanas por vez, con unos jueces que lo hacen porque le tienen mucho amor a los derechos humanos, porque actúan en condiciones calamitosas. Ahora que estuve en Washington entregando esto, el hotel donde yo me alojaba, que era un modesto hotel, era un hotel 5 estrellas frente al que estaban los jueces. Los alojan en hoteles muy malos, no les dan las condiciones ni siquiera para que ejerzan sus funciones. Y son personas que tienen que ver cientos de causas. Por lo tanto, la respuesta de la Comisión y de la Corte es bastante mediatizada por esa falta de recursos. Tomando esto como referencia, Felipe, habíamos hablado de los atropellos en los momentos militares. Sube la llamada izquierda y decide
quiénes viven, quiénes no, cómo se debe vivir, qué derechos tienen, hasta dónde, e inversamente. Eso es pendular, y esto nos da la idea de que el derecho humano responde a todavía no al derecho humano en sí como sí, sino, lo hemos visto en Cuba cuando subió, digamos, ¿no? Ellos no decidieron quién mataba, a quién se mataba, a quién no, y así sucesivamente en distintos países, en la Rusia. ¿Es una tendencia difícil de extirpar? ¿Vos la ves como algo todavía largo? Sí, porque tiene que ver con las pautas recurrentes de comportamiento que se arrastran de muy atrás y que en muchos casos, como el boliviano, no ha habido una fuerte acción estatal educativa para mejorarlos. Nosotros arrastramos, por ejemplo, aquí en este territorio una cultura política del autoritarismo, del prebendalismo, del centralismo excesivo, del burocratismo molesto, claro, para los usuarios, no para los funcionarios. Y nunca ha habido aquí una política seria para anular esos excesos. Quisiera poner, en vista de que estamos aquí con un abogado, un ejemplo muy claro. Una de las cosas que funcionan peor en Bolivia, realmente una de las cosas más lamentables, es el funcionamiento del Poder Judicial y de la Fiscalía. Los partidos de izquierda, los partidos socialistas y los populistas en el gobierno, ni siquiera en la parte retórica, en sus programas, tienen como metas de políticas públicas gubernamentales, por ejemplo, la simplificación de trámites, el mejor funcionamiento de los juzgados y tribunales, el tratar de erradicar la enorme, realmente inmensa corrupción de jueces y fiscales, etc. O sea, ellos no ven o no quieren ver, los que manejan estos aparatos estatales, que la víctima clara de la retardación de justicia, del mal funcionamiento de estos aparatos, del pésimo tratamiento que reciben de funcionarios públicos en general, son la gente sufrida del pueblo. Si uno visita, por ejemplo, el Palacio de Justicia en La Paz o en Sucre, uno ve masas de gente muy modesta, de gente pobre, que va de una oficina a otra, pierde su tiempo, come su almuerzo modesto en las escaleras, etc. Es la gente pobre del país la que es realmente la perjudicada por esta falta de política, falta premeditada de políticas públicas para reducir esos fenómenos. Y hay que decirlo claramente que los partidos socialistas, populistas y similares son aquellos que jamás han hecho algo para mejorar el funcionamiento de esa gente y para aliviar la suerte de los pobres y sufridos de este país. Esto quiere decir que cuando aquí y en otros lugares también estoy tratando de entender lo que ustedes están transmitiéndonos a nosotros. Es difícil, quien tiene el poder se alza con todo, no deja algo que es intocable, que sería, por ejemplo, no voy a abusar de un señor que para hacer un trámite que puede llevar media hora yo lo tenga 2 días yendo y volviendo, comiendo un sándwich de pronto en una escalera. No importa, yo me alzo con todo. Este es mío. Si usted lee, por ejemplo, los primeros testimonios literarios de la cultura altoperuana, o sea, boliviana, Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela, usted va a notar, por ejemplo, que una de las frases recurrentes de los funcionarios de la corona y del Poder Judicial de la colonia es: ¿por qué hacerlo simple si podemos hacerlo complicado? Y además, ¿para qué hacerlo simple? Por una razón clara: así nos tienen respeto, así ganamos más en las muchas instancias donde el trámite se queda, etcétera. Y no ha habido ningún partido, gobierno o grupo político fuerte, tampoco los de derecha, que aquí han tratado de modificar ese estado de cosas, porque este grupo muy numeroso de juristas, funcionarios públicos, jueces, se aprovecha de la enorme ingenuidad y maleabilidad de la población. A propósito de esa ingenuidad que dice Felipe, que me da
la deja picando como es para hacerte la pregunta. Esto quiere decir entonces que el derecho humano, tomemos el caso de Venezuela, por ejemplo, a ver si lo puedo ejemplificar. Uno puede observar, dice, bueno, hay una manifestación muy grande que da a favor de Capriles y al señor Leopoldo últimamente. Es decir, uno lo puede ver, pero por ahí tenés el otro 50% que lucha porque siga Maduro y el chavismo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Si es tan claro que no hay división de poderes, todo lo que las divisas las maneja las empresas, la inversión exterior no viene, todo lo que vos querrás. No hay en los súper comida, pero a ese venezolano de la clase media, baja y baja, ¿cuándo le sirvió la división de poderes a él como para salir a pelearla hoy? Tiene un salvador, sí, que le dice, vos vas a tener movilidad social conmigo, vos vas a poder esta vez salir y hasta llegar al poder. Lo mismo ocurrió en Bolivia, vas a llegar al Congreso y vas a hacer leyes, no importa si no las hace él, se las dan hechas, pero requieren de que él levante su mano para que se apruebe. Por lo tanto, ese derecho lo ve como un derecho humano y no la división de poder, y no le importa si un fiscal funciona o no funciona. Pero a mí me gustaría que me la contesten, me han pedido que seña y 2 minutos y volvemos enseguida. Carnaval está llegando y es tiempo de festejar. El grifo vamos cerrando, usar pero no abusar. Festeje y tenga en cuenta, usar pero no abusar. Cooperemos en el cuidado del agua. Usemos el agua con responsabilidad. No la malgastemos, pues. El agua es el gran mecanismo que pone la vida en movimiento. Cooperándonos, Saguapac, el agua de todos. Festeje y tenga en cuenta, usar pero no abusar. La unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas Sociales y Relaciones Internacionales de la UAGRM, Escuela Superior de Leyes, tiene la siguiente oferta académica: doctorado en Derechos Humanos,